Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video sobre Go. En este video vamos a seguir agregando funcionalidades a nuestro sistema de inventario. Por ahora vamos a agregar los endpoints que van a ser necesarios para ir modificando y manejando la data de nuestra base de datos. Ya tenemos los repositories, ya tenemos nuestro business logic, ahora solo falta obtener una manera para acceder a ellos. Así que dentro de internal yo tengo una carpeta que se llama API y un archivo llamado también API. Así que este va a ser nuestro punto de entrada para empezar a hacer esto. Aquí voy a crear un type que se va a llamar API, todo en mayúscula, ya que necesitamos un struct donde vamos a agregar las dependencias y al mismo tiempo vamos a agregar los métodos. Bien, dentro del API struct vamos a agregar nuestra dependencia del servicio. Esto va a ser de tipo service.service en mayúscula. Es la interfaz que necesitamos para manejar los usuarios y los productos. Luego necesitamos una función que se va a llamar new, la cual va a, como ya es costumbre, obtener las dependencias y retornar el struct necesario. En este caso va a ser un puntero de API, eso es lo que vamos a retornar, y recibe el service. Por último, quisiera una función que se va a llamar start, que esta función es un receiver de nuestro API. Y start va a retornar un error. Ahora bien, start lo que va a hacer es llamar a una función de nuestro HTTP framework. Para esto yo voy a utilizar la librería que ya hemos visto anteriormente en este canal, llamada Echo. Puedes revisar el video que está aquí en el canal o también puedes venir a la documentación que tienen ellos. La verdad es que es una documentación muy bien hecha y es fácil de entender. Para esto simplemente necesitamos instalar este paquete. Para eso voy a copiar esta línea de comando y me la voy a llevar para mi Visual Studio Code. Dentro de aquí en la terminal voy a pegar eso, le damos Enter, se agrega a mi repositorio de la máquina. Y ahora sí, dentro de Start yo voy a solicitar una variable llamada E, la cual va a ser de tipo echo.echo. Es un puntero de echo. Y aquí en echo vamos a decir e.start. Start necesita una dirección, un address. Generalmente es el puerto donde va a estar corriendo nuestra aplicación. Así que para que sea un poco más flexible voy a solicitar esa variable dentro de el signature de esta función. Vamos a decir address es de tipo string y vamos a retornar eso. Ok, ahora ya con esta parte terminada voy a ir a mi main.go y veamos. Ya tengo la dependencia del service, así que voy a decir ahora API.new. API.new, eso me va a devolver un puntero de API. Ahora necesitamos invocar la función de start. Esa se tiene que invocar una vez que ya hemos agregado todas las dependencias y también cuando la aplicación inicie. Eso lo podríamos agregar en una función por aquí, ya que se va a ejecutar. También podríamos solicitar la dependencia del API, pero en lo personal prefiero agregarlo en el punto exacto cuando la aplicación empieza a correr. Así que para eso vamos a crear una función que se va a llamar setLifeCycle. setLifeCycle lo que vamos a hacer es configurar el ciclo de vida de la aplicación de FX. FX tiene una interfaz llamada lifecycle, así que voy a crear la variable que va a ser de tipo FX lifecycle. Bien. Dentro de aquí voy a agregar los hooks que van a ser para el start y el stop. Entonces lc.append y dentro de append podemos agregar este fx.hook. Hook vemos que es un struct el cual tiene dos métodos, un onStart y el onStop. Son propiedades que son de tipo, es un método, es una función. Ok, vamos a agregar el primero, el cual sería el onStart. Y también vamos a agregar el onStop. Si nos fijamos, debemos retornar un error. Por ahora vamos a retornar nil. Y al mismo tiempo notamos que me pide un context.
Este es el context del life cycle, así que no es el mismo context que estamos utilizando aquí. Eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo, va a depender del caso de uso. El problema que puede existir es que este context del life cycle tiene un deadline, o sea, tiene un tiempo límite para que se ejecuten las cosas. Regresemos a mi API.go. Esta función de e.start en realidad no termina. Esta función va a dejar de ejecutarse hasta que la aplicación termine o hasta que se encuentre algún error. Entonces, por ese motivo, no podríamos utilizar este context de esa manera. No se lo podríamos pasar. Pero no importa. Por ahora lo que vamos a hacer entonces es decir go y vamos a ejecutar esa función. O sea, lo vamos a ejecutar en una go routine. Necesitamos la dependencia entonces del API. Así que sería A es de tipo puntero de API.API. Entonces aquí vamos a ejecutar a.start y le pasamos el address. Para eso necesitamos los settings. Entonces se lo pasamos. Ese es de tipo puntero de settings. Y acá sería un s. Solo tenemos el port. Así que vamos a crear esa función. Esa variable quiero decir. Address va a ser igual a fmt.sprintf. Y le ponemos el host y el puerto. En realidad no necesitamos un host. Vamos a dejarlo así. Y el puerto. Ese address que acabamos de crear, se lo pasamos como parámetro. Y me da un error porque, bueno, el primer argumento que necesita es el de echo. Entonces, también necesitamos una dependencia de echo, el cual sería echo.echo. Y eso se lo pasamos de primero. Y ahora sí. Este es tipo string. El puerto es un tipo string, no es un tipo integer. Excelente. Entonces, ahora lo único que nos falta es esta dependencia de echo. Entonces, aquí la vamos a agregar, que sería echo.new. Y eso nos va a devolver una instancia de echo. Por último, lo único que necesitamos hacer es en el invoke, vamos a decir set lifecycle, la función que tenemos aquí. Así que bien, vamos a empezar. Para esto, para correr mi aplicación, necesito una conexión a la base de datos. Así que voy a inicializar mi Docker Engine. Ok, entonces para esto voy a ejecutar un nuevo container de MariaDB. Así que lo voy a ejecutar con docker run. Estoy agregando el nombre de MariaDB y el puerto y el password. Doy enter. Esto se va a ejecutar por aquí. Entonces ahora yo puedo ir a mi aplicación de dbeaver y puedo ir a mi base de datos de MariaDB. Entonces ahora yo voy a ejecutar un script de SQL y ese script de SQL es el que tenemos en nuestro archivo schema.sql. Lo ejecuto todo y bueno, no hubo ningún error. Le damos refrescar por aquí. Ya tengo mi base de datos nuevamente instalada. Tenemos todas las tablas. Perfecto, entonces ahora yo puedo regresar a mi aplicación y voy a intentar ejecutarlo. Lo único que necesito es que todo corra y no haya ningún error. Veo que aquí Visual Studio Code me está dando un error y me dice que necesito ejecutar el comando go mode tidy. Así que lo vamos a hacer. Go mode tidy. Y ahora go run main.go. Y acá vemos el mensaje de echo y que está corriendo en el puerto 8080. Ese es el puerto que tenemos configurado en nuestro settings.yaml, que está por aquí. Bien, ya tenemos esto, así que podemos continuar agregando los endpoints de nuestra aplicación. Bien, tenemos nuestro API.go, así que vamos a agregar. Esto lo podemos ir seccionando de la manera que nosotros necesitemos. Por ahora lo que voy a hacer es que vamos a empezar con un handlers.go y aquí voy a agregar todos los endpoints. Entonces el primero sería func de API, register user
Esto recibe un context de echo y me devuelve un error. Aquí no es echo, sino echo v4. Ok. Tenemos nuestro register user. Y ahora lo que voy a crear es otro package dentro de API que se va a llamar DTOs. Los DTOs son los Data Transfer Objects. Y pues esto nos van a servir para definir cuál es el payload que esperamos recibir por parte de los consumers. Así que voy a llamar aquí register-user.go package DTOs y acá sería simplemente un struct. Lo estoy llamando exactamente igual que el handler, simplemente para que sea más fácil para mí identificar a qué handler pertenece cada DTO. Así que bueno, dentro de register user vamos a necesitar un email. Si no me equivoco, ocupamos un password, pero también un nombre. Así que aquí necesitamos un name de tipo string. Y si no estoy del todo seguro, podemos ir a nuestro service. Y aquí tenemos la función de register user y vemos que sí, esos son los únicos 3 parámetros que necesito. Ahí estamos muy bien. Sin embargo, podemos ir agregando otras validaciones. Así que vamos a decir validate 2 puntos y esto va a ser requerido, es de tipo email. Aquí vamos a poner validate, es de tipo requerido. Podemos tenerle un mínimo, 8 caracteres me parece bien. Y el nombre va a ser requerido. No necesitamos validar el tipo de nombre, solo necesitamos validar que sí exista. Regresamos a nuestro handler y acá vamos a empezar. Lo primero que me gusta hacer es definir el context en una variable para que sea más fácil. Y esto se encuentra dentro de request.context. Esto nos va a devolver esto, pero prefiero que sea una variable más corta. Ahora voy a definir el DTO, así que voy a llamar params. Va a ser igual a dtos.registeruser. Ahora lo que necesito es obtener los parámetros que vienen en el request y mapearlos a esta variable de params. Así que aquí me lo está autocompletando GitHub Copilot y eso se encuentra dentro de C. Recordemos que C es el context y context tiene un método llamado bind. Si nos vemos en la descripción dice que hace un bind del request body. El body es lo que viene en el HTTP post. Ok, así que decimos bind, le pasamos los parámetros. No olvidemos pasarlo como referencia. Y esto me va a devolver un error en caso que algo pase. Si existe un error, entonces yo voy a retornar un mensaje de error. Así que aquí sería return c.json. El JSON sería HTTP bad request. Y el error podría ser este. Vamos a dejarlo así para ir viendo qué sucede. Ahora necesitamos ejecutar la función de nuestro service. Así que eso se encuentra dentro de la variable de API que se llama A, dentro de la dependencia llamada serve. Y aquí tenemos la lista de todos los métodos que necesitamos. Register user pide un context, pide un email, eso está dentro de params.email y pide todo lo demás. Params password, perdón, es al revés, params name. Y por último el password. Esto me va a devolver un error. Y si hay un error, entonces vamos a devolver un internal error. Porque en teoría no debería existir ningún error. Pero podemos revisar si ese es el caso. Así que dentro de users.service y yo regreso a mi función de register user, me dice que el user already exists. Ese sería el único error que yo tengo controlado. Así que si ese es el caso, veamos. Si el error es igual a service.user already exists, entonces yo voy a retornar un status conflict. Este es un buen mensaje de error que podemos devolver. Y acá podríamos devolver un mensaje personalizado. Así que dentro de JSON tenemos una interfaz y lo que voy a hacer por aquí, podemos declarar un
un mensaje de error. Var user already exist. Bueno, estoy nombrándolo igual, así que creo que en este caso podemos simplemente... En este caso creo que simplemente podemos pasar el mismo error, ya que es un error controlado. Ahora, si ese no es el caso, entonces es un error que no tenemos previsto, así que por eso vamos a devolver errors.new y vamos a decir unexpected error. Es un error, bueno, no hay ningún problema con eso. Y por último, no devolvemos ningún error, pero lo ideal sería devolver un c.json, un status created. Con este status created estamos diciendo, ok, sí se ejecutó todo bien. Ahora que ya tenemos nuestra endpoint ya creado, nuestro handler, podemos ir a api.go y necesitamos una manera para mapear todos los endpoints a todos nuestros handlers a un endpoint en específico. Así que lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo que se va a llamar routes.go. Y acá vamos a crear una función dentro de API, la cual se va a llamar register routes. Register routes va a recibir una dependencia de la variable de echo. Entonces, echo se lo vamos a pasar y vamos a empezar a mapear cada endpoint al handler correspondiente. Entonces, el primero sería nuestros endpoints de usuarios. Así que para eso tenemos una función dentro de E que se llama group. Así que dentro de group vamos a llamarlo pleca users. Y esto vamos a llamarlo users. Ahora dentro de users podemos decir users.post. Y le pasamos el register. Esto al final del día se va a traducir a pleca users, pleca register. Podríamos también simplemente decir post. Y esto se va a trasladar a un pleca users con el método post. Así que ahí va a depender de qué necesitemos y cuál sea lo que realmente nos gusta. Por ahora lo voy a dejar como register. Y se va a mapear aquí. Ok. Entonces necesitamos llamar esta función desde algún lado. Así que lo que voy a hacer, por motivos de simplicidad, es que lo voy a llamar desde aquí. A.registerRoutes. Ahora veamos. Vamos a tratar de ejecutar nuestra función. Go run main.go. Y tenemos que todo está corriendo perfectamente. Así que vamos a tratar de testearlo. Postcode. Tengo esta extensión instalada que se llama Postcode. Ya la hemos visto también en otros videos en el canal. Pero si no lo conocías, es muy simple. La podemos instalar desde Visual Studio Code y nos permite hacer diferentes métodos de request. Así que yo voy a hacer un post hacia localhost. El puerto es el 8080, pleca users, pleca register. Ahora necesitamos pasarle el body, el cual sería de tipo row y es de tipo JSON. Así que aquí le vamos a pasar todos los parámetros. Y el primero sería el email. Y bueno, vamos a dar clic en send. Y me dice status created. Simplemente para confirmar los datos vamos a regresar a TheBeaver. Y en TheBeaver voy a ir a la tabla de users, en la pestaña de data, y vemos que aquí está el usuario creado. Tenemos John Doe, el nombre y el password ya cifrado. Entonces, por ahora, este endpoint parece que está funcionando excelentemente. Vamos a corroborar qué pasa si el usuario ya existe. Vamos a decirle send y me da el status conflict, porque el usuario ya existe. Veo que no me está devolviendo un mensaje de error. Eso se puede arreglar. También necesitamos revisar qué pasa si yo le mando un password que es muy corto. Vamos a dar send y me da conflict. Ok, ya veo, ya sé por qué está. Nos hace falta algo, así que voy a detener esto. Vamos a regresar
a nuestro handler. Y acá tenemos el bind. Sin embargo, no hemos validado esto. No hemos validado la data que nos están enviando. Así que para eso vamos a utilizar otra función que se llama GoValidator. Ese package llamado validator lo podemos encontrar en esta URL, github.com, pleca GoPlayground, pleca validator. Así que vamos a copiar este comando para instalar este package en nuestro proyecto. Vamos a regresar a VS Code en la terminal. Veo que ya va por la versión 10. La última vez que lo vi estaba en una versión mucho más baja. Ok. Aquí lo que necesitamos declarar un validator. Así que para eso voy a regresar a mi API. Necesitamos correr go mod tidy para eliminar esos errores. Ahora sí, en el API voy a tener un validator. Es de tipo validator, que viene de nuestro playground validator v10.validate. Entonces ahora, al momento de construir nuestro API, tenemos que pasarle nuestro serve es igual a esto, y data validator es igual a validator.new. Ahora veo la diferencia es que me devuelve un puntero, así que esto sería acá también puntero. Perfecto, esto ya funciona aquí, así que vamos a regresar a nuestro handler y después de haber hecho el mapeo de los parámetros hacia nuestro DTO, vamos a poder utilizarlo. Así que a.validator.struct le pasamos los parámetros y esto va a hacer una validación dependiendo de estos tags que tenemos aquí. Esto, si algo falla, me va a dar un error, así que eso lo capturamos. Y por último, si hay algo malo, entonces también vamos a devolver un bad request. Así que bueno, para controlar los errores vamos a declarar un tipo de bad request message. Es de tipo struct. Response message es de tipo struct. Ok, declaramos este struct que se va a llamar response message y lo único que va a tener es un message adentro de él. Y con esto lo que podemos hacer entonces es que si hay un problema aquí, vamos a decir invalid request. Y si hay un problema al momento de la validación, vamos a decir message. Bueno, vamos a decirle message va a ser igual a error.error. Vamos a ver qué pasa. Go run main.go. Ok, ya está ejecutándose. Regresemos. Y le estoy pasando entonces por aquí arriba un password que no debería ser válido. Y me da un error, bad request. Y me dice el register password. Validation, error validation para el password. Puede que esto sea lo que necesites, puede que no. Si necesitas un mensaje de error más... un mensaje diferente, entonces necesitarías ir validando cada uno de los errores que se está ejecutando. Pero por motivos del video lo vamos a dejar mucho más simple, así que lo vamos a dejar de esa manera. ¿Qué pasaría si yo envío algo como esto? Entonces, si yo le doy send, me va a decir invalid request porque falló al tratar de hacer este bind. Entonces me está mandando este mensaje. Por último, aquí entonces vamos a decir response message y va a ser internal server error. Porque si yo regreso aquí y digo, bueno, eso es bastante difícil de controlar, pero si yo tengo este usuario que ya existe y le doy send, me da conflicto. Así que vamos a regresar entonces. Si el usuario ya existe, vamos a responder un mensaje que el usuario ya existe. Vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación. Doy send y me dice user already exists.
Ya tenemos el mensaje, perdón, el status code y ahora tenemos el mensaje. Así que ya nuestro handler está funcionando muy bien.